Imagina un mundo donde las criaturas más aterradoras y los fenómenos más inexplicables realmente existen y están siendo contenidas por una organización secreta. La Fundación SCP es uno de los universos de terror y ciencia ficción más fascinantes de Internet. Pero, ¿y si fuera real? ¿Qué consecuencias traería para la humanidad? Hoy exploraremos qué es la Fundación SCP, su origen y lo que sucedería si este oscuro secreto saliera a la luz. En las sombras de la sociedad, existe una organización que desafía lo imaginable, la Fundación SCP. Pero ¿quién la creó y qué hace realmente? Según los relatos de la mitología moderna, la Fundación SCP fue establecida en el siglo XX en respuesta a fenómenos paranormales y anomalías inexplicables que comenzaron a manifestarse en todo el mundo. No hay un único fundador, en cambio, una red de gobiernos, científicos y fuerzas militares unieron sus conocimientos para formar una organización secreta. Su lema, asegurar, contener, proteger, resume su misión: evitar que lo anómalo se filtre a la sociedad. Cada anomalía representa un desafío único. Los agentes de la Fundación trabajan con métodos que mezclan la ciencia, el ocultismo y, en ocasiones, decisiones éticamente ambiguas. Su labor no solo es proteger al mundo de lo desconocido, sino también mantener el equilibrio entre la realidad y lo sobrenatural. Sin embargo, el precio de esta protección es alto: secretos oscuros, experimentos peligrosos y la constante lucha contra fuerzas que desafían la comprensión humana. La Fundación SCP es mucho más que una agencia secreta, es nuestro escudo contra el caos. En un mundo donde lo inexplicable puede destruir el orden, su existencia, aunque oculta, es vital. Pero, ¿qué pasaría si estas fuerzas se desataran sin control? Tal vez el mayor peligro no sea la anomalía en sí, sino el precio que pagamos por contenerla. ¿Y qué pasaría si esta organización secreta fuese real? Para empezar, la Fundación necesitaría un presupuesto y recursos inimaginables. Con instalaciones en todo el mundo, equipos de contención altamente entrenados y una red de información oculta del público, estaríamos hablando de la organización más poderosa de la historia. Además, la revelación de que existen criaturas y fenómenos que desafían nuestra comprensión podría alterar radicalmente la sociedad. Los gobiernos se verían obligados a colaborar en investigaciones paranormales, mientras el miedo y la incertidumbre se infiltrarían en cada rincón de nuestra vida diaria. Las consecuencias serían colosales. Pánico global. La difusión de la existencia de entidades como SCP-682 o SCP-2317 podría desencadenar pánico masivo y una crisis de fe en las instituciones. Intervención militar y autoritarismo. Para evitar desastres, los gobiernos podrían recurrir a medidas extremas, restringiendo libertades y creando estados de emergencia permanentes. Desestabilización del orden social. La revelación de fenómenos inexplicables podría fracturar la sociedad, abriendo paso a teorías conspirativas y a la desconfianza en la ciencia y la autoridad. SCPs fuera de control. Si la Fundación fallara en contenerlos, algunos SCPs podrían acabar con la humanidad en cuestión de días. Si la Fundación SCP fuera real, estaríamos viviendo en un delicado equilibrio entre la seguridad y el caos. Mientras la organización lucha en silencio para protegernos de lo desconocido, el mero conocimiento de que fuerzas más allá de nuestra comprensión acechan en la oscuridad podría ser, en sí mismo, una amenaza. La Fundación SCP, aunque ficticia, representa un miedo profundo de la humanidad, el miedo a lo desconocido. Nos muestra cómo nuestra realidad podría ser frágil y cómo, en un mundo donde lo imposible es real, la ignorancia podría ser nuestra única protección. Pero ahora la pregunta es: ¿y si no fuera solo ficción? ¿Y si ya estamos viviendo en un mundo donde entidades como estas son reales y simplemente no lo sabemos? ¿Estamos preparados para enfrentar una realidad donde lo inexplicable se esconde a la vista? La verdad, quizás, es más aterradora de lo que jamás imaginamos.
Si el video te gustó, apóyame suscribiéndote y dando me gusta, y como siempre, dejando tus comentarios. Un saludo.